tenía muchas miradas, o teníamos muchas miradas, pero genera lo mismo, mayor responsabilidad tal vez en el trabajo, en lo que estábamos haciendo, y termina siendo muy gratificante. Ocupar ese lugar, tener ese privilegio de estar ahí, la verdad que es hermoso. ¿Cómo se pasa la noche anterior? Disculpa. Claro, yo te La iba a noche preguntar. anterior, ¿cómo se pasa? ¿Podés dormir? Porque al jugador le debe pasar lo mismo ante una final, pero vos también, digamos. Sí, obvio, cada Están uno todos en su metidos profesión. en lo suyo, pero en una final y no fallar y hacer las cosas bien. ¿Cómo se vive la noche anterior? ¿Podés dormir? Bastante calma en realidad, porque ya, bueno, por lo menos en mi experiencia, ya teníamos un tránsito, ya teníamos otros partidos durante el torneo, y desde la designación, desde que salió el nombramiento hasta el momento del partido, lo fuimos trabajando, lo fuimos planificando, lo fuimos armando. Eran 2 selecciones que ya habíamos dirigido, y la FIFA, hoy hablábamos un poco fuera de aire, está en todos los detalles. En ese sentido no te hace falta absolutamente nada, está a tu disposición para lo que necesites. Y se trata de llegar con el menor estrés. Nosotros tenemos un trabajo que hacemos previo a los partidos, que es el análisis de las selecciones, y vemos pelotas paradas, y vemos video, y vemos... ¿Eso es la terna que elige hacer así o te obligan a...? Está estipulado. Está estipulado. Nosotros a nivel de Argentina o a nivel sudamericano también es un ejercicio que hacemos, pero FIFA lo tiene como en su obligatorio. planificación. Claro. Sí. Es como para que no tengas sorpresas o no encuentres cosas que desconocidas dentro del partido que te puedan sorprender. Entonces llevas algunas herramientas, llevas algunas situaciones o estrategias que te pueden ayudar en algo que se presente. Y en ese camino te facilita. Nosotros tenemos desde los controles médicos o fisioterapia y los masajistas, y elegís qué comer, digamos. No tenés... Está todo a tu disposición. Sí, no tenés que ocuparte más que de dirigir, por supuesto, y de hacerlo bien, pero después el resto del contexto y todo lo que es alrededor está totalmente supervisado y está muy, muy bien desarrollado. Y en los días previos dejan que la gente... cualquiera se te puede acercar, ponele, o hay una especie de blindaje, digo, para todo tipo de cuestiones, porque no puede nunca faltar alguno que quiera hacer una propuesta indecente, digo, entonces por ahí la FIFA blinda esa situación. Usted dice las 48 horas previas, ponele, traten de no tener contacto, o no, pueden hacer su... Hay algunas sugerencias, de todos modos, sabe la FIFA que está con gente grande, con responsables, gente responsable, con profesionales. Tenés un blindaje respecto de declaraciones o de notas. Todo se maneja a través de FIFA Media, y ellos dicen en qué momento está abierto a la prensa y quiénes son los que van a hablar. Por supuesto que para la final llegaban muchos correos y muchos pedidos de medios argentinos tratando de tener alguna entrevista o que sea algún aporte o algún mensaje o algo de parte del equipo arbitral argentino. Pero de eso se encarga absolutamente toda la FIFA. Después, ustedes pasaban por el hotel y sí, por supuesto, tenían la libertad de sentarse a tomar un café o a charlar, y nos encontramos a la puerta o adentro. Eso, no, obvio. Absolutamente nada. No, porque, insisto con esto, sabemos el lugar en el que estamos, la responsabilidad que tenemos, entonces prestarte a una situación que puede ser mínimo confusa, perderías vos respecto de tu imagen y de las posibilidades de avanzar incluso en el torneo, ¿no? ¿Cómo fue el momento de la designación? ¿Quién se los cuenta? ¿Cómo estaban? Porque aparte también, digo, para ustedes es especial, más allá de lo individual, digo, como equipo argentino, porque también es empezar a redondear o a cerrar una etapa que ha sido de puro éxito, entendido en el buen sentido, y no éxito solo porque le hayan dado la final, sino porque han tenido un recorrido extraordinario. Sí, la verdad que el camino que hicimos, y si bien la foto de la final y la foto donde te ponen la medalla en la final es lo que tal vez más quede o es lo más impactante, yo me quedo con todo el camino que hicimos. Fue totalmente valioso, fue construido por nosotros, fue la búsqueda de desarrollar el arbitraje de la mejor manera. Tal vez empezó con el último partido que tuvimos en el Mundial de Brasil, que fue en cuartos de final, Alemania-Francia, que éramos relativamente nuevos en el equipo, como la forma de trabajo, y nos sorprendió gratamente lo que pudimos conseguir
en esa copa, pero después no descansamos, seguimos y más allá de los compromisos en el nivel local y nivel de Sudamérica por Conmebol, siempre fueron apareciendo desafíos, siempre fueron apareciendo nuevas metas, nuevos compromisos, partidos de mayor característica, diferentes torneos y fuimos avanzando. Entonces nos encontró con una maduración y con una forma de arbitrar desde el equipo, donde nosotros nos sentíamos cómodos y no sé si digo que estábamos consolidados, pero nos sentíamos seguros de lo que podíamos dar. Y tal vez aparecen estas oportunidades y estas designaciones. Respecto de lo que vos me preguntabas, Lucho, de cómo es la designación, FIFA pone en su programa diario las actividades y dentro de las actividades aparece a las 8 de la noche, por ejemplo, tenemos que ir todos a una sala de reuniones y son los anuncios. Así fue durante todo el torneo. Pensé que era más frío todavía, que se enteraban por la propia página interna. Que ahí adelante de todo estábamos todos los árbitros. Van a dirigir la final y te aplauden todos. Dieron las dos designaciones. Imagínate si lo abuchean. ¿En serio, Vanesto? Alguno que se agarraba la cabeza, no lo puedes creer. Y dieron las dos designaciones, porque faltaba la de tercer y cuarto y la de la final. Y dieron las dos designaciones juntas. Y ese momento. Qué emoción, ¿no? Sí, muy emotivo. Primero es como, che, somos nosotros, nos tenían esperanza cuando fueron, o sea, estaba la ilusión en ese momento, porque ya se rumoreaba acá que había posibilidades de que podría ser la eterna Argentina. La realidad, si yo dijera que sí, que teníamos chance, podría sonar un poco, no sé, desde creídos, pensando que éramos nosotros. La realidad es que te termina sorprendiendo gratamente. Ya el cuadro empieza a ser cada vez más chico de los árbitros que empiezan a tener posibilidades por repetición, por partidos, por resultado, porque en definitiva lo que se mide, también, claro, ¿no? claro, lo que se mide es eso, es el resultado, y nosotros habiendo hecho 4 partidos y habiéndolo realizado de buena manera y de buena forma, crees que estás en consideración, crees que podés tener la posibilidad. Hasta que no dan tu nombre, Sí, no estás seguro de que No, sos no, vos. no caes. No, es que en realidad decís, bueno, podemos ser. Nuestra idea o nuestra premisa siempre que íbamos a los momentos de las designaciones era sorprendernos gratamente, no creer que éramos nosotros y después volver con una no nos eligieron. ¿Qué cambió del Mundial anterior de Brasil al de ahora? Digo, la tecnología, el marco de las canchas, ¿qué cambió de un Mundial a otro? Que decís, me sorprendió esto o esto fue nuevo. Desde la organización yo no escuché en ninguna de las partes que participan o que integran la Copa del Mundo alguna queja. La verdad, creo que salió todo muy, muy, muy bien organizado, incluso para la gente de cómo se tenía que trasladar y cómo se tenía que mover en Rusia. La verdad que eso fue... Nosotros estamos de alguna manera en un ecosistema distinto porque nos movemos de forma distinta, tenemos nuestra propia planificación, nuestro lugar de entrenamiento, nuestro hotel, y tiene cierto hermetismo el arbitraje, pero bueno, también tuvimos la oportunidad de salir, pasear y conocer en las ciudades que nos tocó estar, y súper agradable, recibimos muy buen trato de parte de la gente. Respecto del juego, a mí me sorprendió en este torneo la velocidad, la dinámica y la técnica que tenían los jugadores con esos componentes de velocidad incluso. Muy vertiginoso. Y sobre todo les tocó dirigir en la final a 2 de los mejores en todas esas características. No casualmente. Francia y Croacia han sido de los equipos, a nosotros también nos tocó ver justamente a estos seleccionados allá cuando estábamos con Juan, y había una gran diferencia también. Bueno, de hecho los equipos que podemos decir más lentos, con más tenencia, fueron los que no les fueron bien. Me sorprendió eso, la verdad, la técnica y la velocidad con la que desarrollaban. Empiezan a tener algunos equipos incluso europeos, tal vez algo que se emparente más con el fútbol sudamericano. Empiezan a tener esas actitudes de también un poquito más de tiempo, las reanudaciones y demás, pero... me sorprendió los aspectos o el laboratorio que había en cuanto a las defensas. ¿Sí? Mucha elaboración para defender, mucha elaboración de los otros equipos para contrarrestar esa propuesta de la defensa. Y generalmente los goles venían
no solo por virtudes del equipo que estaba atacando, sino por algún error en esa estructura de la defensa. Eso me sorprendió. Dos temas importantes, porque me voy acordando de cosas. Primero, ustedes, a ver, a mí me encanta, ¿no? Como somos los argentinos en algunos puntos, en otros no. Pero si ya dirigís el jugador argentino, creo que no te sorprende nada en el mundo, ¿no? Porque acá puedes encontrarte con cualquier cosa. Digo, primero eso, que la diferencia, protestas. claro, la diferencia que encontrás cuando dirigís a un europeo, a un asiático o a otros de otras culturas donde uno los ve a priori más fríos, más tranquilos, y efectivamente esto se refleja también en la educación con la que se manejan con ustedes. Y después me llamaba mucho la atención a los árbitros principalmente y a los jueces también. Le protestan mucho en diferentes idiomas y ustedes contestan, o sea, entienden todos los idiomas, tenés un traductor. Pues yo decía, pero si le está hablando en francés. ¿Qué hacen? Claro, le llamaba y le explicaba. Muchos en inglés. Sí. Pensá que hay muchos de esos jugadores que juegan en distintas ligas, que si no es en España, es en Italia. Italia. O sea, se adaptan ellos a tu idioma. O sea, algunos, sí, muchos, muchos. Pero igual el reclamo... Sí, es mundial, es ¿no? universal. El lenguaje corporal te indica mucho, Claro. entonces tal vez no entiendas a la perfección lo que te está diciendo, pero entendés que es un reclamo. Entonces, la forma de abordarlo o de neutralizar ese tipo de reclamos es la herramienta que nosotros tenemos y generalmente es un comentario una respuesta en inglés, Bien, que es como el idioma idioma, universal, claro. sobre todo para la FIFA, sí. bien. Y en cuanto al otro, perdón, Sí. Eso de los jugadores europeos son diferentes en las protestas, en los En las gestos formas, que decís hay vos, jugador- a referirse. En las formas que el futbolista argentino. Sí, pero tal vez el futbolista argentino es en el ámbito local, porque afuera no... Es distinto también. Y también Se adapta. entienden que la sanción en una Copa del Mundo, 2 amonestaciones, Sí. sobre todo por un reclamo, te deja fuera del próximo partido. Entonces esa es una sanción grande para un jugador que se puede llegar a perder el siguiente encuentro formando parte de la selección. Entonces hay algunos procedimientos o algunas formas de manifestarse de parte de los jugadores que las hacen en un ámbito tal vez más local o en un ámbito en donde la acumulación de la tarjeta es Sí, 5 amarillas, sí, es otra claro, cosa. y Te no perdés en un partido torneo con tan... Banfield, con todo respeto a ¿Y cuál es el Banfield, jugador más incómodo, digamos, el tipo el más problemático? Es decir, los tanos son insoportables. Bueno, no estaba qué Italia, ¿no? país, Pero sí. digo, este es tal por la forma de ser, los españoles esto. ¿Cuál es el más complicado? No sé, no lo podría rotular. Lo que sí hacemos nosotros también, a forma de estrategia, es hablar con nuestros colegas, con los árbitros, con los que los dirigen y los conocen. Entonces preguntamos por características. Entonces nos van a decir, hablamos con el alemán y nos da características de los jugadores, Claro. y nos dice cuál puede ser el que proteste y de qué forma descartar esa protesta. Claro. También llegamos con ese tipo de información en esa búsqueda. Los jugadores entienden en dónde están, entienden qué es la Copa del Mundo y también se alinean. Por supuesto que hay jugadores que se enojan o protesten de forma desmedida, pero los casos son aislados. Uh-huh. Sí, que hagan ademanes o hagan cosas. Sí, generalmente yo creo que la forma de bajar ese tipo de protestas es anterior. Cada uno de los seleccionados tiene... antes de empezar el torneo, una charla con un instructor, con un representante de parte de la FIFA, le muestran videos, le dicen qué tipo de sanciones van a merecer en diferentes infracciones y qué cosas están permitidas y de qué manera. Está todo como muy encuadrado, entonces nos llegan como, no me avisaron que si levantaba la mano... Claro. Pasaban. Hablaste de la técnica y de la velocidad. Sí. Algo que hay que entrenarlo, ¿no? También desde el lado de ustedes, porque Sí. hay que estar rápido a entregar respuestas a la misma velocidad que se da el los juego. jugadores, sí. Y no puede haber una gran diferencia. ¿Cómo es ese entrenamiento? Y si varió también respecto en aquella pregunta que te hacía Bata a la anterior participación de la Copa de Brasil. Tal vez fue un poco más intenso en el entrenamiento respecto del VAR para nosotros, pero afortunadamente con la cantidad de seminarios que venimos teniendo nosotros y las participaciones a distintos torneos, la forma de entrenar para nosotros este año viajamos considerablemente mucho tiempo antes respecto de otros torneos. Nosotros viajamos 10 días antes de que empezara la Copa del Mundo, se hizo un mini torneo con equipos de divisiones juveniles de Moscú
y entonces nosotros dirigíamos ese partido y ya ejercitábamos el VAR. El árbitro no tiene forma de entrenar. Sobre todo, perdón, Juan, que interrumpa allí, y ya vamos a hablar del VAR, porque muchos de las ternas no habían tenido la experiencia. Claro, no, o por torneos anteriores, pero si no, en sus confederaciones tal vez no tengan la experiencia. Claro. Por eso nosotros tuvimos muchos seminarios. Este año habíamos estado a principio de año en Qatar haciendo un seminario durante 10 días, estuvimos en Florencia otros 10 días haciendo otro seminario. Y lo que se eligen feos lugares, sí, ¿no? Para hacerlo. Sí. ¿Dónde tocó? Vos tenés que ir, obviamente. Sí, no vas a Haití. Por supuesto, claro. Velati en casa, Maidana, Pitana. Bueno, 10 días en Florencia, 10 días en Qatar. Podés creerlo, pero bueno. Qué está locura marcado estos lugares que eligen, che. Está marcado así el calendario. Y en eso hay equipos, hay jugadores juveniles que tratan de reproducir las jugadas y sobre todo las jugadas que más incómodos nos pueden hacer sentir a nosotros en la toma de decisión en un partido. No hay una situación tan real o tan parecida a la que sucede en el partido como el partido mismo para nosotros. Claro. Si yo pongo dos jugadores y a uno le digo, cuando va corriendo, agarralo de la camiseta y termina haciendo una grosería, no es útil para el árbitro. Claro. Y es, digamos, es lo más fino, claro. Entonces los chicos también lo entrenan. Claro. Porque te pone a prueba, porque tenés que buscar ubicación, porque tenés que buscar un ángulo, porque tenés que correr de una manera, porque cambian vertiginosamente la dirección del ataque. Entonces genera que el árbitro se sienta incómodo, tenga que frenar y tenga que salir rápidamente claro. En búsqueda de la jugada de la otra dirección. Claro. Y todo eso, si yo te quiero pegar una patada y hago que te pegue una patada, no es real. Entonces los chicos se terminan golpeando muchas veces porque tienen que simular situaciones de partido. Sí. Ese es el mejor entrenamiento para nosotros. Mira qué bueno, che. ¿Y del VAR qué experiencia les quedó de esta Copa del Mundo? Algo decías en la previa que a ustedes les daba cierta tranquilidad, porque es una herramienta, vos siempre lo dijiste y yo tomo eso cada vez que lo charlamos. Es una herramienta más entre tantas que tienen ustedes, que ejercitan y que entrenan. ¿Qué te quedó de esta Copa del Mundo? Lo que pudiste charlar tanto con Pitana como con Maidana y con el resto de los árbitros. Sí, yo sostengo esto. Viene a clarificar de alguna manera posibles decisiones equivocadas de los árbitros. Nosotros tenemos la oportunidad de volver a ver algo que no vimos o que vimos de una forma equivocada. Va acompañado de la justicia deportiva y el que lo entienda así va a comprender de que el VAR es una herramienta que viene para ayudar. Nosotros no hace mucho tiempo el defensor le pasaba la pelota al arquero y el arquero la agarraba con la mano. Sí. Claro. Y entonces hubo modificaciones en el juego. Continuamente hay. Las hubo. Sí. Antes el fuera de juego venía un centro, había 4 jugadores adelantados y el asistente levantaba la bandera y no esperaba nada. Y eso se fue modificando. Después hubo que esperar y ver quién era el que participaba. No se sancionaban solo por estar en posición, sino que tenía que tener alguna acción. Bueno, el fútbol va en esa búsqueda y esta búsqueda es la que trae el VAR detrás de la justicia deportiva. Para mí es una herramienta fundamental. No sé si fundamental, pero importante. Es interesante porque lo que podría alterar el resultado de un partido de alguna manera puede que con la implementación del VAR no suceda. También el árbitro que está en la cabina del VAR sigue siendo árbitro. Sí. Y si nosotros discutimos entre árbitros sobre las interpretaciones en algunas decisiones, eso puede seguir sucediendo. No es una herramienta que es concreta, que marca afuera o adentro y no tiene discusión. Entonces hay algunas situaciones en donde yo en la cancha tomo decisiones y el VAR va a intervenir o no va a intervenir dependiendo de lo que entienda en su interpretación de lo que yo sancioné. Claro. Perfecto. Y allí Mauro Vigliano, ¿no? También. Sí, muy bien. Que hizo un buen trabajo, ¿no? Brillante. Sobre todo porque también lo conocí en la previa. Más allá de llegar a la Copa del Mundo designado y con el ejercicio propio en la Copa del Mundo, para aquellos, lo aclaro, porque hay muchos que tienen siempre la mirada respecto del árbitro, ¿no? No se mira tanto el juego, sí, continuamente al árbitro, al juez de línea. Y Vigliano en eso ha tenido un recorrido mayor, con otro desarrollo distinto a otras ternas y a otros cuerpos arbitrales que llegaron a esa Copa del Mundo. La verdad que hizo un trabajo bárbaro. Mauro había estado en el Mundial Sub-20 en Corea. Ahí creo que hizo su primera experiencia. A nosotros nos había tocado el mismo año, que esto fue el año pasado, en Copa Confederaciones.
y después Conmebol el año pasado para la etapa instancia final de la Libertadores implementó, entonces tuvimos seminarios, tuvimos más cursos. Mauro siguió viajando, siguió capacitándose, y la verdad que la participación que él tuvo en el torneo fue muy destacada, muy bien calificada por parte de la FIFA, lo tiene en mucha consideración. Y a nosotros nos daba mucha seguridad, era una garantía que estuviera él también integrando nuestro equipo. Porque entendía él en qué situaciones iba a tener que meterse y en cuáles no. Entonces esa situación, integrando un equipo, cuando todos manejamos el mismo idioma, te da tranquilidad. Entonces Mauro hizo las cosas muy bien. Trabajó en muchísimos partidos, no solo con nosotros, sino con otros árbitros también. Así que muy reconocido por parte de la FIFA. Y Mauro sigue siendo árbitro dentro del campo. Claro. Obvio, no vale. Y Juan, saliendo un poquito de lo que fue el laburo, la parte humana, ¿no? Digo, la parte de la familia, uno muchas veces lo charla con la familia de los futbolistas, ¿no? Toda esa ansiedad previa, me imagino, tu señora o no sé, la gente, tu viejo, la gente que te rodea, muy entusiasmada. ¿Y qué rol le das a ellos en tu carrera? Mira, para mí es el motor, es el combustible. Si no tenés ese apoyo, si no tenés ese sostén, es muy difícil. Se hace muy difícil. Son muchos días, nosotros estamos afuera de casa mucho tiempo, en diferentes momentos. Yo tal vez en un año, en la suma, estoy más de 3 meses afuera de casa. Claro. Porque viajo de a 3, de a 4 días, de a 10 días. Ahora nosotros estuvimos en Moscú y estuvimos 50 días afuera. Claro. Y entonces y esos días que las cosas no salen bien o no salen como vos esperabas, y volvés, que haya alguien que te escucha o que te dice, bueno, está bien, y te presta atención. Que te baje a otra realidad también, ¿no? Sí, o que te saque de ese foco. Porque en ese momento el error o la mala decisión pasa a ser gravísimo, y después entendés que graves hay otras cosas. Y el peso que vos le das a eso, ¿no? A ese error y el valor que le querés dar, cuando en realidad tal vez exageremos esas situaciones. Por eso digo que la familia, desde el apoyo, la alegría que reciben cuando vas teniendo, cuando vas teniendo un nuevo desafío, en contrapunto con esto, son los que más sufren también. Sí, no tengo duda. Porque, digamos, yo ya entiendo la crítica, si viene la crítica, por dónde viene y a cuál le puedo dar entidad o no. Hay mucha gente que habla y desconoce totalmente desde la técnica. Entonces, ¿dónde está parado para opinar sobre mi trabajo? Claro. Lo primero que hago en función de la crítica es ver quién la hace y qué experiencia tiene, como para... Es muy común decir que dirigir en el ámbito local es más difícil que dirigir en un mundial. Entonces digo, bueno, mínimo tiene que haber ido a un mundial para poder decirlo. Porque el árbitro hace cosas para que el partido salga bien. Pues si no es, pero los jugadores no le presentaron dificultad. Bueno, tal vez el árbitro hizo algo para que los jugadores no le presentaran dificultad. Porque entonces cuando los jugadores no quieren y las cosas salen mal, el árbitro hizo para que salieran mal. Claro. Bueno, puede ser. Pero entonces veamos del otro lado también. Claro. Mínimo la persona que dice que dirigir en el torneo local es más difícil, debería haber participado en una Copa del Mundo como para poder comparar ese tipo de situaciones. Pero la verdad que el apoyo es fundamental. El de amigos y el de la familia es clave. Por lo menos en mi vida y en mi carrera, que viajaron en mi construcción, sí. Tuve amigos que, no para verme a mí, por supuesto, viajaron para ver Argentina, pero sí tuvimos la oportunidad de encontrarnos. ¿Y tenían o tuvieron contacto con la selección argentina? No. Digamos, con el cuerpo técnico, con el plantel. No estuvimos. Ellos estaban en un lugar un poco más alejado de Moscú, donde estábamos nosotros. Sí, tal vez hablamos en la previa, antes del Mundial, sobre todo con la implementación del VAR. Nada, un ratito, pero ya no nada, es que, cero contacto. Sí. Los árbitros, digamos, tienen no tienen contacto con sus selecciones. No, para nada. Los que van a hablar con las selecciones, estas charlas de las que mencionaba hace un rato, respecto de información y de tipo de sanciones en la Copa, son instructores, no somos los árbitros. Y cuando por ahí si salían a dar una vuelta y se encontraban por ahí, podían ir a un pub o ir a cenar y
te encontrabas Argentinos había hasta abajo de la Claro, tierra, sí, nos todos habíamos- lados. mucha los gente. reconocían, Sí. le decían algo. Sí. No, ¿Cómo en era? ese contexto generalmente Sobre todo buena Pitana, onda, ¿no? Que mide 2 metros. Sí. Que es imposible no verlo, Es ¿no? reconocible, ¿no? Pero pasó que después del primer partido, Que les toca el inaugural. el partido inaugural, que es Rusia, hasta los rusos lo reconocían, por supuesto. Entonces, nada, en ese contexto está todo muy bien, y un saludo, una foto. Cualquier cosa que Oh. cobró fue de grandota. Aparte en Grande el palco vos. estaba Putin. Ah, Sí, bueno, no sé. escuchalo de grandote. Sí, pero no, la verdad que no tengo... Estaba Putin mirándolo. ¿Caes en eso? Y ese, pues estaba, ese aprieta el botoncito y estaba desaparece el Infantino, botón, estaba se enoja y Putin, hace- los máximos mandatarios. Solés tener esa mirada también mucho más allá del fútbol. Y en lo personal me imagino que debe generar gratitud. Digo, bueno, trabajás para ellos, pero en parte del espectáculo ellos estaban. Sí, estaban ahí en el momento de la premiación. Responde a protocolo, ¿no? Por supuesto, Sí. todos muy cordial, nos saludamos, pero es un lindo momento. A veces tomo dimensión y trato de ver esa foto y es como, bueno, estaba yo ahí, ¿no? Guau. Es como, sí, es así, la expresión es esa, es Aparte guau. hubo un momento histórico cuando se larga a llover y a Putin le pusieron el paraguas en 0, Y los demás nada todavía. Igual estaba todo Todavía. empapado. Sí. Estamos hablando de gente muy importante también, ¿no? Sí, claro. Claro, sí, Bueno, sí. pero llovió mucho, demasiado. Claro. Llovió mucho, Había- muy había- poco tiempo. Había unas gotas al principio Claro. que lo convertían en épico, todo muy lindo, Claro, muy y buen después momento ya- que va a llover y después ya ya era un después, diluvio. muchachos, córtenla porque están exagerando. Es que pero bueno. decían, bueno, Lucho nos contó que allá por ahí cuando llueve mucho un ratito, ¿no? Pasaba esto de que Y no ha sido una copa que ha tenido mucha inclemencia de Pero tiempo, pasó todo lo justo contrario. la premiación de... Justo en la premiación, Claro. sí. El partido empezó y a los 2-3 minutos, una cosa así, empezaron a caer algunas gotas. Yo creía que íbamos a seguir el partido con lluvia, pero no. Después se corrieron esas nubes y volvieron para la final, para la premiación final. ¿Pitana en el tramo final ya de su carrera? No lo sé, Néstor tiene 43 años. hasta Porque el Se otro día me retira un sorprendía... árbitro. ¿Tiene edad para Sí, retirarse un tienen árbitro? sí, tienen una edad a tope, nivel ¿no? local es hasta los 48 años. Bien. FIFA está abierto, depende de que vos superes los controles Cada prueba. médicos, los controles físicos y demás. La vista. Y que además, sí, por supuesto, sí, sí. La vista, con más allá de lo controles- físico. Y por Sí, eso sí, debe controles ser muy ese límite de edad. muy Pero qué exhaustivos. joven, ¿no? 48 ¿Y vos cuánto tenés, Gorrito? Bueno, pero mirá 48. Pero Ginóbili. ya no ves nada. Bueno, pero mirá... no veo un cura en la nieve yo, Lo- así que... La otra vez lo entendía en Ginóbili. Y es eso también. 40 años. Y ahora lo puso el otro día. De hecho, había ganado repercusión mediática esto. Cambió de ex basquetbolista de los Spurs, ex 5 de la selección, jubilado a los 40. Claro. Y Bueno, yo tengo 39 y tal vez si no encontrara metas un mundialcito más tenés, sí. papá. Pasa que Sí, fuera de lo que es la potencialmente tengo- actividad no, de después me campo tiene hay que- varias cosas, o no, en el arbitraje Sí, para después hacer me- o no. Sí, está en la búsqueda personal. Claro. Nuevas metas, nuevos desafíos. Potencialmente yo podría ir a otro mundial. Me tienen que elegir, tienen que pensar que soy un asistente. Sobre que todo puede- en un cambio argentino, ¿no? Allí Sí, también. Sí, digamos. Yo Es no- el periodo que sucede entre cada mundial, en esa lógica. Si bien. No es que no me gusta hablar de mí, pero si bien tengo algo de experiencia, tengo 2 copas, potencialmente tengo otra más por delante. Me tienen que elegir, tiene que haber un árbitro que piense que yo puedo ser un asistente Tenés para que ir al mantener el mundial. nivel que Por tenías hasta supuesto, ahora. por Claro, supuesto. no, se hizo un montón de cosas que pasan en 4 ¿El años. No, árbitro sobre los todo- asistentes? Sí. Ah, el árbitro elige. Bueno, sobre todo en Argentina sí, tal vez en otras partes no del mundo sabía no, eso. o sea, los imponen un poco más. Acá generalmente lo consultan al árbitro con quien quiere trabajar. Quizás Me rompo parece bien. una inferencia en esto, no sé si lo has contado, pero también en varias oportunidades han pedido de tener el rodaje durante un tiempo en la Argentina, de ir consolidando también esa terna y Sí. estar Pitana, Maidana y vos, porque si no después es en torneo internacional o directamente en la competencia en la cual son Claro, seleccionados. Sí. Sí, a veces es difícil porque la necesidad de repartir un poco y de hacer que nos dividamos hace que no podamos trabajar juntos, o si Néstor o Hernán vienen a la ciudad y trabajan con estudiantes o con gimnasia, yo no dirijo, estás afuera, claro. por el torneo local, entonces ya no podría trabajar con ellos, y después algunas cuestiones muy de organización que tienen que ver con que tienen que pasar entre 2 y 3 partidos para poder volver a repetir equipo, y entonces ahí se puede empezar a desarmar el equipo arbitral, dependiendo de las necesidades. Eso vos no dirigís por el solo hecho de ser oriundo de la ciudad, ¿no? Yo nunca dije nada, digamos, no es que puse el ítem de que no quiero dirigir a los equipos de la ciudad, Sí. porque me pasó
por 2 designaciones por Conmebol por sí dirigir a Estudiantes. Un partido a Estudiantes y a Gimnasia, el partido por Sudamericana. Clásico en el Bosque. de Copa Sudamericana. Sí, ese tuve la oportunidad de hacerlo y después... O sea, lo podés hacer. Sí, Nada podría. te lo impide. Sí, no lo impide. Pero entiendo que está bien también, como los rosarinos no dirigen a los de Rosario y los de Córdoba, los de Cordobés, así. Responde a una cuestión tal vez más de seguridad, no lo sé. Después te da bronca cuando decís Lunati dirigió 50 partidos a River, ¿no? Digo, esas cosas que para él son injustas, ¿no? Porque después se hizo confeso hincha de River. Qué sé yo, y por ahí un Rapalini no puede dirigirle La Plata, Viliano no puede dirigirle La Plata, bueno, Juan tampoco. Por ser, como es, cordobés, rosarino, platense, porque digo, la gran mayoría, como es en el país, deben ser de Boca y River. Pero bueno. ¿sabes a qué responde? A la construcción de la carrera de Sí, cada uno y cómo obvio. uno elige transitarla. Y entonces... ¿Y qué lugar pones eso? Porque Yo, digamos, me gustaría, sí, pero además tuve la fortuna en mi carrera de poder hacer el clásico de mi ciudad. Entonces, ya está. Sí. Digamos, ¿para qué forzar algo que puede no salir bien y después no demos motivos? Hay otra cantidad de partidos en los que puedo estar, entonces no me quiero detener o mostrarme caprichoso como que quiero estar en los partidos de los equipos de La Plata. Para cerrar la historia, Juan, y agradeciendo el tiempo como siempre, ¿cómo fue la repercusión interna con el arbitraje argentino al momento de la designación, después a la vuelta, en el encuentro, en la preparación para la Superliga? Bien, la verdad, fue buena. Recibimos muchos saludos y recibimos, que sigo todavía, ¿no? Yendo a algunos partidos, a algunas canchas y me siguen haciendo algún reconocimiento, me dan una plaqueta o algo. Entonces eso está bueno, sí, es muy gratificante. No estamos muy acostumbrados los árbitros a ser reconocidos, entonos Que te Sí, a ser aplaudan una vez. reconocido Que te a la aplaudan. familia, ¿no? Claro. está bueno, la verdad que lo disfruto, pero de alguna manera ya está, ya pasó, no me va a dar un hándicap para el próximo Para lo que viene, partido. claro. Digamos, Ahora tengo que hacer las concentrarse. cosas de la misma manera, pero... Y la motivación está intacta, ¿no? Digo, porque de venir a un mundial, una final del mundo, a dirigir un partido del fútbol argentino, el cambio debe ser un poquito. Sí, es un cambio, pero Y claro, acá tenés el alambrado de 2 metros, tenés un negro cabeza de tacho que te lleve la concha de y allá tenés la platea del Colón atrás. Lo que pasa es que... La platea del Colón. Claro, viste que digo que no es que te vas a andar puteando, escupiendo. No, pero yo también entiendo que el tránsito en el fútbol argentino fue el que me dio la posibilidad Sí, y me obvio. permitió salir por Sudamérica y posteriormente al mundo con el arbitraje. Entonces yo me tuve que adaptar o me tuve que acomodar al mundial, porque el fútbol argentino es mi cotidiano. En tu casa. Es donde yo me desarrollé o me sigo desarrollando de alguna manera. Mientras tenga metas, desafíos, ganas y esté en esta búsqueda de querer y seguir haciendo cosas y me sienta útil para el arbitraje, continuaré. Si no, no tengo ningún problema en dar un paso al costado, decir listo, mi carrera hasta acá llegó y me iré satisfecho y feliz por lo hecho. ¿Qué camisetas te trajiste? Te regalaron camisetas, imagino. Algunas me regalaron. Alguna la copa. selección, digamos, termina el partido. La copa, sí, tiene, Te regalan. tienen algunas selecciones tienen de protocolo. Sí, Le dan a todos. sí, pasan, saludan. Es una bolsita o una cajita o algo con Ya te está armando tiene un museo. algún Tenés tu banderín. museíto. O sea, es que soy de desprenderme mucho de las cosas. Claro. Yo me quedo con que tuve la oportunidad, con que estuve ahí. Y la verdad que tener una camiseta colgada en mi casa o doblada y guardada en un cajón cuando yo entiendo que hay alguien que Que la puede disfrutar siendo a más. jugar aunque sea al fútbol 5 el El jueves papi, la claro. puede Sos la igual. puede usar, la verdad que la entrego. Hay algunas por supuesto que cambié con algún jugador o el jugador me ha pasado en el fútbol argentino, me ha pedido de cambiar, esas las conservo, esas sí las tengo, pero después estas así tal vez de protocolo soy de regalarlas. Juanpi, gracias como Sí, siempre. gracias. Es un placer. A ustedes por el tiempo.